Oratorio. Era una villa apartada de las grandes ciudades, rodeada por un extenso páramo muy desértico y de grandes cerros de piedra. Solía ser un pueblo apacible, pero un día comenzaron a pasar una serie de eventos verdaderamente satánicos, los cuales hicieron que aquel pueblo dejara un día de hacer la alusión a su nombre. Oratorio. Era una villa como todas. Tenía sus plazas, sus calles de piedra, algunos parques y sus casitas de estilo antiguo bastante sencillas. Pero entre todas aquellas viviendas había una casa un tanto peculiar. Se trataba de la residencia de doña Verfalia López, una longeva mujer que tenía muchos años de vivir en aquel poblado. Su casa era imponente y hecha toda de madera, con estilo antiguo y bastante derruida por el paso del tiempo. Tenía tan solo una planta, pero un extenso corredor y también un gran traspatio. La señora Verfalia se la pasaba sentada en una silla mecedora en el enorme corredor, mirando con un gesto de disgusto a la gente que pasaba por enfrente. Nadie sabía de qué sobrevivía aquella mujer. Los más viejos decían que siempre la recordaban teniendo la misma edad. Por esto, se había creado una leyenda sobre aquella anciana, y se decía entre la conseja popular que Verfalia tenía pactos con el maligno. Era la típica mujer cascarrabias de la que nadie sabía más que de su existencia en el pueblo. Por eso, las gentes que transitaban frente a su casa le apartaban la mirada, ya que, como dijimos, la señora siempre tenía un gesto extraño ante cualquiera que se cruzara frente a ella. Morían los abuelos, se secaban los árboles más viejos, y Verfalia permanecía sentada en su mecedora, como si su existencia burlara por completo las leyes naturales del tiempo. Por esa razón, y todo el misticismo a su alrededor, la mayoría de personas tenían la idea en sus cabezas que Verfalia era una bruja, una mujer pactada con la muerte y con el diablo. El cura del pueblo, el padre Juan Rosa, le pedía a su feligresía dejar las especulaciones y les rogaba ser más condescientes con Verfalia, mujer que, por cierto, nunca había pisado un templo religioso en su vida. Mas, aún con esto, los vecinos no dejaban de sentir cierta mala vibra siempre que pasaban por aquella mística casa. Una tarde, 12 niños vecinos jugaban a la pelota cerca de la casa de Verfalia. Eran los hijos de Luciana, una mujer de fuerte carácter que no creía en las pláticas de la gente y no le tenía ningún temor al personaje de la supuesta bruja. Sucedió entonces que en un descuido, el balón de los niños cayó por accidente en el jardín de Verfalia, aplastando y dañando su plantación de gladiolos negros. La anciana, al mirar aquello, se levantó de su silla muy furiosa y comenzó a vociferar insultos en contra de los chiquillos. La madre de estos, al escuchar los reclamos, salió de su casa frunciendo el ceño para ver lo que ocurría. Entonces, al ver a Verfalia insultando a sus hijos, ella exclamó: ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué le está diciendo esas cosas tan feas a mis hijos? La anciana respondió: Estos escuincles mugrosos me han dañado mis matas. Míralas cómo han quedado. Luciana, restándole importancia al incidente, dijo: Señora, deje de llorar. Solo son plantas, ya nacerán más. Deje de infundir miedo a estos niños. ¿Acaso no le da vergüenza pelearse con ellos? Verfalia, entre dientes, dijo: No son simples plantas. Y luego gritó: No quiero volver a ver a tus hijos jugar frente a mi casa. ¿O de lo contrario? ¿O de lo contrario qué?, preguntó muy aguerrida Luciana. Te va a pesar mucho, respondió Verfalia. Luciana, para demostrarle que no le tenía miedo,
Entró a su casa y volvió a salir con un machete, pues era una mujer de armas tomar. Y luego le dijo: «Yo no te tengo miedo, vieja loca. Todo lo que dicen de ti me vale un comino. Y no me amenaces, porque conmigo vas a topar en piedra». Verfalia vio cómo aquella mujer no mostraba ni una pizca de miedo. Entonces, tomando el balón en sus manos, susurró unas palabras en secreto y luego lo lanzó afuera y dijo: «No voy a rebajarme a discutir con una mujer tan corriente como tú». En ese momento, ya algunas personas que pasaban por ahí se habían detenido a fisgonear lo que pasaba. Entonces, Luciana dijo mientras se reía burlesca: «Conmigo no podrás, vieja decrépita. Y qué bueno que haya personas presentes aquí para que todos sean testigos de que yo a ti no te tengo miedo, vieja rufiana». Verfalia miró cómo los testigos se cubrían la boca y se reían burlones, mientras Luciana tomaba el balón y se los daba a sus hijos, diciéndoles: «Tomen, niños, sigan jugando. Esta calle es pública y nadie les dirá lo que deben o no hacer aquí». Luego, se metió nuevamente a su casa, pegando golpes en el suelo con su machete. Verfalia llegó con un poco de esfuerzo al jardín y contempló ahí a sus gladiolos totalmente destrozados, y luego de arrancarlos, se introdujo también a su casa con el rostro alargado. El atardecer llegó, y luego las sombras de la noche cubrieron la villa. El aire soplaba sobre las casas tan suave que parecía acariciar los techos con sutil ternura. Sin embargo, algo horroroso estaba a punto de suceder. En casa de Luciana, ya su marido Renato, un campesino que trabajaba la tierra, había terminado de cenar junto a la familia, cuando los dos pequeños hijos del matrimonio comenzaron a presentar síntomas de malestar en el estómago. Luciana rápidamente les administró una esencia que siempre guardaba para los casos de indigestión, pero pasaba el tiempo y los dos pequeños parecían ir empeorando en vez de mejorar. Apenas en unos minutos, Valentín de 10 años y Romina de 8 cayeron al suelo inevitablemente, retorciéndose de un insoportable dolor. Los padres, muy preocupados, decidieron llevar a los pequeños al centro de salud municipal rápidamente. Sin embargo, cuando se disponían a salir de la casa con los niños, vieron cómo sus pequeños vientres comenzaban a crecer de una forma espantosamente exagerada. Sus ojos se le torcieron y sus manos y pies se empezaron a calambrar. Luciana lloraba de impotencia al ver a sus hijos en aquel estado, y Renato no salía de su asombro, pues nunca en su vida había visto cosa semejante. Corriendo por la calle, cada uno de los padres cargando un hijo, iban a toda prisa por llegar pronto al hospital. Mas al llegar a dicho lugar, no hubo tiempo ni siquiera de explicar lo que pasaba, pues ambos niños de pronto se estiraron y dieron un último grito de dolor para después fallecer. Los padres estaban destrozados. La pérdida de sus hijos hizo que los embargara una gran pena y un dolor en el alma como jamás imaginaron sentir. Y así, al día siguiente, se corrió la noticia de que en casa de Luciana se estaban velando a la vez a sus dos hijos pequeños. Todos los vecinos acompañaron a la pareja en el funeral. Entonces, pasó que mientras los dos padres contemplaban incrédulos los ataúdes de sus hijos, uno de los presentes se les acercó y les dijo: «Discúlpenme ustedes dos lo que voy a decirles, pero ¿no se les hace extraño que esto le pasara a los niños después de la discusión entre Luciana y la vieja Verfalia?» Renato rápidamente preguntó a su mujer sobre a qué se refería aquel sujeto con lo que había dicho. Luciana
Le contó a su marido todo lo que había pasado el día anterior entre ella y la vecina apodada Bruja. Renato entonces reprendió a su mujer, mas se negó a creer que aquella tragedia fuera producto de cosas sobrenaturales, ya que él era incrédulo de ese tipo de prácticas. Sin embargo, al día siguiente que fueron llevados los restos de los niños para ser sepultados en el panteón, cuando pasaban frente a la casa de Verfalia, esta, parada frente a la reja de la entrada, exclamó sarcástica: «¿Pero por qué lloran? Solo son niños, ya nacerán más». Aquellas palabras de burla destrozaron el corazón de Luciana, y entonces quedó en evidencia para ella y para otros muchos que el deceso de los niños había sido provocado con toda seguridad por Verfalia, la bruja. Y bueno, luego del sepelio, los días posteriores fueron insufribles para Renato y Luciana, pues el vacío que habían dejado sus hijos simplemente no lo podían llenar con nada. Una tarde, cuando Renato volvía de trabajar y pasó frente a la casa de Verfalia, esta exclamó con cierta satisfacción en su voz: «Qué tranquilas han estado últimamente las tardes por aquí, sin niños molestos correteando de aquí para allá». Apenas llegaron a sus oídos aquellas palabras, Renato adivinó las intenciones de aquella mujer. Entonces, apenas llegó a su casa, le dijo a Luciana: «No cabe duda, Luciana, esa desgraciada de Verfalia ha tenido algo que ver con la muerte de nuestros hijos, pero ay de ella, no se imagina lo que le va a pasar». Esa misma noche, Renato juntó a alguno de sus vecinos y se prepararon todos con rosarios, palmas, velas y estampas benditas. Y apenas cayó la noche, se dirigieron hacia la casa de Verfalia. Y haciendo una ronda alrededor, se pusieron a rezar el rosario. Verfalia escuchó las oraciones y se asomó por la ventana para mirar qué pasaba. Y entonces vio cómo se acercaba hasta su casa Renato, trayendo consigo una antorcha con la cual le prendió fuego a la edificación en cuestión de instantes. Rápidamente la madera comenzó a arder. Entonces, desesperada, la anciana mujer quiso salir del interior, corriendo a la puerta principal, pero misteriosamente, ésta se encontraba con llave. Por su edad, la mujer no tuvo opción de escapar. De inmediato se encontró rodeada por enormes columnas de fuego que bramaban y ardían con furia. Los que rezaban, poco a poco, se fueron distanciando cuando vieron que toda la estructura de madera había sido envuelta por el fuego. En cuestión de horas, las llamas destruyeron toda la casa junto con lo que había en su interior. Renato entonces, con el rostro cubierto de hollín, apretaba los puños y decía: «Esto es solo una pizca de lo que te espera en el infierno, maldita bruja». Y no se movió de ahí hasta que vio a toda la casa convertirse por completo en cenizas. Realmente, todos los vecinos sentían una cierta satisfacción, pues por fin acabaría el temor que siempre le habían tenido a aquella mujer y también al lugar donde vivía. Por esto algunos de ellos se quedaron acompañando a Renato por muchas horas, hasta que vieron que ya de la bruja no quedaba ni rastro. Pero pasó entonces que entre conversaciones de todo tipo, el reloj público anunció las 3 de la mañana. Y bueno, los que se habían quedado a hacer vigilia comenzaron a escuchar a esa hora un rugido extraño que parecía provenir de los restos calcinados de aquella casa. El viento soplaba apacible cuando de pronto los presentes, incluido Renato, comenzaron a ver cómo entre aquellas cenizas se formaba una especie de cono y de cuyo interior empezaron a brotar algunas llamas de fuego.
A continuación, la tierra cimbró y los roncos sonidos comenzaron a hacerse cada vez más fuertes. Todos se pusieron en alerta, pues una sensación extraña comenzó a invadirlos. Era como una angustia de que algo malo estaba a punto de ocurrir, y así fue. Todos se quedaron atónitos cuando vieron emerger de entre las cenizas la figura de un ser alado y negro que se elevaba por los aires, emitiendo un chillido estridente y aterrador. El sonido de sus alas batiéndose en el aire se escuchaba pesado y hacía vibrar el espacio. Entonces, algunos de los vecinos que portaban sus armas las intentaron disparar en contra de la criatura, pero ninguno de los artefactos pudo ser detonado. El oscuro ser que había salido de los escombros se alejó volando por el negro cielo de la madrugada y dejó a los que lo habían visto con una extraña sensación en sus cuerpos y preguntándose qué demonios era aquello. Pues bien, las horas pasaron y nuevamente el sol volvió a iluminar el poblado como todas las mañanas. Entonces se hizo presente al lugar del siniestro el padre Juan Rosa, pues quería asegurarse que los rumores que le habían llegado sobre el incendio eran ciertos. Al comprobar que todo era verdad, solamente rezó una oración pidiendo a Dios que hubiera paz entre los vecinos. Sin embargo, las cosas no serían para nada como él las esperaba. A partir de ese día, aquel sitio donde una vez había estado la casa de Verfalia se convirtió en un lugar todavía más siniestro de lo que era que cuando la mujer estaba viva. Cuando la tarde caía en la villa de Oratorio, en el cielo claro oscuro, se veía sobrevolar un ser alado que, notoriamente, no se trataba de ningún pájaro o algún otro animal antes conocido. Su forma era casi humana y su tamaño exageradamente más grande que el de cualquier ser volador antes visto. De modo que las gentes, cuando miraban surcar por los cielos aquella negra criatura, corrían despavoridas a esconderse dentro de sus casas, presas del miedo. Y desde dentro podían sentir como aquel extraño ser se paseaba de un lado a otro, como acechándolos en las sombras de la noche. En los días subsiguientes, el horror iría en aumento, pues aquel desconocido ser comenzó a meterse en los patios de las casas, y cuando la luz del día llegaba nuevamente, eran encontradas por los habitantes de las viviendas las más horrendas escenas. En los corrales, las gallinas y demás aves domésticas amanecían muertas, al igual que en los establos, donde bueyes, caballos y chivos eran encontrados por sus dueños con sus cuerpos sin cabeza. No había hogar donde noche tras noche el miedo no estuviera presente entre los habitantes. Y se comenzó a hablar entre la gente sobre una maldición que habría caído en el pueblo a raíz de la muerte de Verfalia. Los vecinos se sentían morir de espanto cuando escuchaban por las calles los pasos pesados de alguien que corría y gritaba de forma espeluznante, siempre al filo de la medianoche. Y algunos intrépidos que se aventuraban a salir en horas nocturnas no volvían a hacerlo más, después de toparse con la figura de aquel ser al cual describían como mitad hombre, mitad ave. Su complexión era escuálida, como la de un murciélago, y su rostro demoníaco no se comparaba ni a la más horrible bestia terrestre que hubieran visto jamás. Pues bien, dominados por el miedo, pero teniendo aún esperanzas, los vecinos se unieron y le solicitaron al padre Juan que llegara al sitio donde había ocurrido el ajusticiamiento de Verfalia y que lo bendijera para alegar de esa manera el acecho de la infernal criatura que los atemorizaba tanto. El sacerdote se encaminó con un ministro para bendecir el lugar y de esa manera intentar despojar a la entidad que había llegado a la villa. Algunos curiosos acompañaron al sacerdote y le pedían también a Dios que apartara de una vez por todas a aquella malvada y tenebrosa criatura de sus tierras. El padre Juan comenzó el rito
y luego de rezar algunas oraciones, se dispuso a bendecir el lugar esparciendo agua bendita. Pero entonces se formó un remolino de polvo y restos de ceniza que creció de manera repentina y se desplazó inmediatamente hacia el sacerdote y su ministro. El cura fue sacudido por la fuerza del torbellino, al punto que fue lanzado por los aires, cayendo tirado en el suelo varios metros del lugar. Las personas ahí reunidas corrieron muertas de miedo y decían: «Pero qué evento más diabólico, ni siquiera el señor cura puede echar de este pueblo la presencia del maligno». Luego que pasó la tolvanera, el padre Juan se incorporó, mas ya no pudo terminar el ritual, pues el agua bendita que llevaba había quedado derramada sobre la calle polvorienta. Después de ese evento, la gente se llenó de terror todavía más y no querían salir de sus casas ni siquiera en horas del día. La villa entera quedó sumida en la zozobra. Entonces, el padre Juan escribió una carta al obispo explicándole los hechos que acontecían ahí y la mandó con un recadero. El hombre aquel salió de la villa llevando el mensaje consigo. Pero justo cuando había subido por una empinada calle de piedra, saliendo del pueblo, se le apareció el ser demoníaco y le cortó el paso. El encomendado, al ver aquel monstruoso ser, cayó muerto al instante de un infarto y quedó ahí, tendido sobre el empedrado, hasta que vinieron las aves de rapiña y devoraron su cadáver. Con el aviso que nunca llegó al obispado, los días siguientes fueron igual o peor de desoladores para los habitantes de Villa Oratorio. Durante el día, la criatura sobrevolaba los cielos, dejando ver sus enormes alas y su larga cola ondeando en el aire. Y por las noches se posaba sobre los tejados, rasgando el techo con sus enormes garras, haciendo que a la gente se le helara la sangre de espanto. Ya nadie estaba seguro, pues los vecinos solo esperaban el día en que aquel ser espeluznante ingresara a sus casas y los devorara de a poco, uno por uno. Pero una mañana pasó algo igual de inesperado, como de macabro. Y es que ese día, todos en la villa despertaron con la sorpresa que ningún niño se encontraba en su hogar con sus padres. Todos los pequeños, de 12 años hacia abajo, habían desaparecido, y esto hizo casi enloquecer de dolor y angustia a todos quienes habían perdido a sus criaturas. De todas las casas habían desaparecido los pequeños, excepto de una, muy humilde, donde permanecía intocable una pequeña niña de 8 años. La niña se llamaba Basilia Betancourt. Los padres de Basilia no se explicaban por qué solo su pequeña hija no había sido raptada, pero más daban las gracias a Dios por conservar a su hija todavía con ellos. El resto de vecinos, llevados por la desesperación, se reunieron un día, y uno de ellos, tomando la palabra, les dijo a los demás: «Todo este holocausto y terrible maldición comenzó por culpa de Renato, ese mugroso campesino que con sus rabias acabó con la vida de Verfalia. Ahora, prendámoslos a ellos y ofrezcámoselos a la bestia para que los devore, y quizás solo así nos devuelva a nuestros hijos y nos deje en paz». Los demás vecinos secundaron el discurso de aquel primero, y entre gritos de maldiciones decían: «Vamos a la casa de esos dos y capturémoslo. Ellos son los culpables de todo esto que estamos viviendo». Y formándose una gran turba, marcharon furiosos hasta la casa de Renato y Luciana. Serían las 2 de la tarde cuando tumbaron las puertas, y encontrando solo a Luciana, se la llevaron con ellos hasta la plaza central. Otra chusma enfurecida
se fue hasta el cerro donde Renato hacía milpa, y sin darle tiempo de escapar, lo atraparon y se lo llevaron también al centro de la villa, donde ya Luciana estaba atada a los barandales del kiosco central. El padre Juan se dio cuenta de inmediato del bochinche y salió del templo para tratar de calmar a los embravecidos pobladores. ¿Qué es esto? ¿Por qué actúan como si estuvieran faltos de sentido? El líder de la revuelta exclamó: Mire, estos dos, señor cura, son los causantes de que ese extraño ser que nos acecha haya llegado aquí a nuestro pueblo. Por altaneros, ellos perdieron a sus hijos, y ahora, esa criatura también se ha llevado a los nuestros. Es por eso que los vamos a dejar aquí, atados de pies y manos, para que la criatura venga y se los lleve como expiación por faltas que ellos mismos cometieron. El sacerdote se enfureció y les gritó: Herejes, eso es lo que son todos. Sacrificio solo se le puede ofrecer a Dios. ¿Y ustedes quieren ofrecerlo al diablo? No caigan en el juego de ese engendro. Eso es lo que él quiere, que nos destruyamos los unos a los otros. Entonces, una mujer dijo: ¿Y quién nos va a devolver a nuestros hijos? ¿Cómo es que esa criatura nos acecha día tras día sin que Dios haga algo por ahuyentarla? El cura respondió, casi bajando la cabeza: Yo también tengo esas dudas, pero ante la duda debe ser más grande nuestra fe. Aún con lo que el cura decía, la gente no se aplacaba y querían seguir con su cometido. Mientras tanto, en casa de la niña Basilia, ésta se acercó de pronto a sus padres y les dijo: Mamá, papá, hay algo que quiero decirles. Y es que esta mañana mientras jugaba, se me acercó una señora muy bella, con un manto muy reluciente y con una sonrisa dibujada en su rostro. Me dijo dulcemente lo siguiente: Dile a tus padres que te lleven esta tarde al templo, porque esta noche acabará todo el sufrimiento que este pueblo ha estado padeciendo. Los padres de la niña se quedaron perplejos. Entonces, la madre preguntó: ¿Y quién era esa señora hija? No lo sé, mamá. Ella solo dijo que venía del cielo, respondió la pequeña. Los padres se santiguaron y luego prepararon a la niña para llevarla a la iglesia, así como ella les había dicho. Pasado un rato, el día comenzaba a perder iluminación y las horas nocturnas estaban cada vez más próximas. Entonces, muchos de los que protestaban en la plaza se fueron retirando hasta que apenas quedaron en el lugar una veintena de disgustados. El líder de la revuelta dijo al sacerdote: No se vaya a atrever, padre, a desatar a estos dos. Soy capaz de quedarme aquí hasta ver que esa bestia venga y se los lleve a ambos, con tal de que usted no nos arruine los planes. El sacerdote respondió: Insisto en que esa no es la solución. Y así siguió renegando con el otro hombre, cuando de pronto alguien entre la gente gritó: Dios mío, padre, mira allá, en la cornisa del templo. El sacerdote volvió la mirada y pudo contemplar con sus propios ojos a la criatura voladora que estaba atormentando al poblado. El ser, el cual más bien parecía una enorme gárgola viviente, miraba fijamente a las personas mientras ondeaba su cola y se relamía su horrenda boca. Luego, alzaba vuelo emitiendo chillidos estridentes, provocando el pánico entre las personas que se habían quedado en la plaza. El padre Juan sacó su crucifijo y mostrándoselo al monstruo, le dijo: Vete de este lugar, engendro del mal, te lo ordeno en el nombre de Cristo. Pero la bestia, en vez de alejarse,
se lanzó en picada en contra de la gente y dándoles coletazos, los alzaba por el aire, hiriéndolos gravemente. Entonces, el jefe de la turba gritó: «Aquí, mística criatura, aquí están los culpables de tu cólera. Llévatelos a ellos, que fueron los que se encargaron de perturbar tu paz». Sin embargo, en ese momento, pasó algo más que tenebroso. Y por primera vez, aquellas personas escucharon la aterradora voz de la criatura que dijo: «No los quiero a ellos, quiero a la niña». El hombre contestó: «¿Cuál niña? Si ya te los llevaste a todos». En ese momento, aparecían por una calle los padres de Basilia con su pequeña hija junto a ellos. Y cuando vieron a la criatura sobrevolando muy cerca del suelo, detuvieron su paso y trataron de regresar nuevamente a su casa. Cuando entonces Basilia les dijo: «No se muevan. La señora del cielo me dijo que debía encontrarme aquí con ese ser». «No, Basilia, volvamos a casa. Esto no es nada bueno», le dijo su madre. En ese momento la criatura se elevó por el aire y dio un rugido que hizo retumbar la atmósfera. Luego, descendió al suelo y parándose frente a la niña, dijo: «Ni siquiera mi amo Satán le da batallas tan grandes a guerreros tan débiles como lo hace su Dios». Entonces, el padre Juan volvió a decir: «Basta, deja a la pequeña y llévame a mí. A la niña no le hagas daño». Luego, el jefe de la turba dijo sarcástico: «¿No que no debían darse sacrificios al diablo, padre?». La criatura se dirigió hacia el sacerdote y parándose frente a él, le dijo: «Claro que podría llevarte conmigo, pero esa chiquilla, esa niña, es la razón por la que he venido a este mugroso lugar». Luego, lo tomó del cuello y comenzó a ahorcarlo, pero en ese momento, Basilia gritó sin miedo: «Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan». La bestia se giró bruscamente dejando caer al religioso y volviéndose a la niña, dijo: «¿Cuánta soberbia tienes para ser tan chica? Mira que querer oponerte a mí es porque te sientes demasiado. ¿Quieres que te muestre una pizca de mi poder?». Y luego, el ser aquel se lanzó sobre las personas que no habían tenido tiempo de escapar y dándole coletazos los dejaba inmovilizados en el suelo, casi moribundos. Entonces, los padres de Basilia le gritaron a su hija que corriera hacia ellos para que volvieran a casa. Sin embargo, la niña, con gran poderío, dijo a la bestia: «El Señor me ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará». La criatura, echando espuma por la boca, dijo furiosa: «Insolente niña, ya te di demasiado tiempo extra. Ahora mismo te irás conmigo al infierno». Luego, agitó sus enormes alas y se desplazó hacia Basilia, mientras sus padres gritaban de horror. Mas antes de que pudiera acercarse lo suficiente a la niña, la bestia se detuvo repentinamente, pues había sido frenada por una fuerza más poderosa que ella. Rasguñando la tierra con sus garras, la criatura se volvió hacia atrás, y ahí estaba pisoteando su cola la figura de una mujer que irradiaba una luz tan resplandeciente que ninguno de los presentes podía verla sin quedar cegado por el resplandor. La infernal criatura lanzó los más horrorosos gruñidos y pataleó todo lo que pudo, mas no lograba liberarse de su prisión. Luego, enderezó su horrenda cabeza y vio a la niña Basilia acercarse y tocándole la frente,
le dijo: todo lo que hago me ha sido mandado por el Dios que todo lo creó, incluso a ti. Y por mandato de ese eterno Dios, yo te digo, el Señor te reprenda. Luego puso su mano sobre la frente de la criatura, la cual comenzó a estremecerse. Seguidamente, la criatura alzó vuelo otra vez, pero terminó posándose sobre la fachada del templo, donde a continuación quedó convertida en piedra. Y saben, se dice que hasta nuestros tiempos, sobre el techo de aquella iglesia, sigue existiendo la estatua del demonio que se quedó convertido en una gárgola de piedra. Cuando ya se había hecho de noche, el padre Juan se incorporó y viendo ahí a Basilia junto a la mujer de radiante luz, se quedó nuevamente atónito y exclamó: Ave María Purísima, esa es la Madre de Cristo. Seguidamente de eso, 2 seres de luz se aparecieron al final de un oscuro callejón y levantando los brazos, abrieron una especie de portal, por donde comenzaron a salir todos los niños que supuestamente el demonio se había llevado, incluidos los hijos de Renata y Luciana. Seguidamente, todos los seres celestiales que habían llegado a la villa desaparecieron elevándose por los aires. Los vecinos que habían sido heridos por el demonio poco a poco comenzaron a recuperarse, y en cuanto tuvieron la oportunidad, los padres de Basilia corrieron hacia ella para saber si se encontraba bien. Entonces, la niña les dijo a todos: me dijo la señora del cielo que a los niños nunca se los llevó el demonio, sino que fue ella quien los escondió en un lugar especial para ponerlos a salvo de él. El padre Juan se acercó y dijo: definitivamente, esta niña tiene un don. En cuanto pueda, enviaré esta información a la curia para que le brinden toda la educación que le sea necesaria. Y luego de eso, Basilia fue enviada a un convento de monjas, donde fue preparada para ser una experta monja exorcista. Poco a poco después de eso, la paz volvió a Oratorio. Mas, cada vez que la gente miraba hacia arriba del techo del templo, contemplaban ahí aquel demonio convertido en piedra. Entonces, volvía a ellos el recuerdo de los diabólicos sucesos que un día en la villa habían pasado. Y por esta razón, trataban de llevarse bien entre prójimos, no fuera a ser que un día se le ocurriera a aquel ser infernal volver a despertar de su pesado sueño. Así, amigos, termina la historia de Oratorio, el lugar de donde proviene un gran personaje, la hermana Basilia Betancourt. Con el tiempo, ustedes se irán enterando de las muchas vivencias que tuvo la hermana Basilia. Por el momento, me despido de ustedes. Hasta la próxima, amigos. Gracias.